Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar el episodio de esta ocasión que, bueno, como siempre, se dieron cuenta por el título. Es un estudio que a mí se me hizo sumamente interesante. No es un estudio como también se van a dar cuenta que esté publicado en una revista de radiología, pero evidentemente tiene que ver con nuestra especialidad porque se utilizó resonancia magnética. Para esto, que les digo, se me hizo sumamente interesante porque, bueno, es la primera vez definitivamente que se conoce, claro, va a ser en una sola persona, pero se conoce cuál es la evolución del cerebro de la misma persona antes, durante y después del embarazo. Y créanme que los hallazgos son sumamente interesantes y bueno, va a ser el inicio de algo que seguramente va a llegar a muchas más investigaciones. Así es que, pues muchas gracias por estar conmigo y vamos a empezar en la grabación del podcast. Hoy les traigo un tema muy interesante y poco explorado en el mundo de la radiología y la neurociencia. Los cambios que experimenta el cerebro durante el embarazo. Y no estoy hablando solo de cambios hormonales o físicos, sino de transformaciones profundas que ocurren en la estructura misma del cerebro. Este estudio está publicado muy recientemente en una revista de las quizá más prestigiadas de ciencia que hay, que es Nature, en una especial que tiene de neuro, que se llama Nature Neuroscience. Y vamos a, digamos, a descubrir cómo el cerebro de una mujer embarazada se remodela a lo largo de los meses de gestación y hasta 2 años después del parto. Este estudio utilizó tecnología de imágenes de precisión, imágenes de resonancia magnética nuclear, para mapear estos cambios a nivel neuroanatómico, algo que nunca se había hecho con tanto detalle antes. ¿Sabían que el volumen de la materia gris se reduce en algunas áreas mientras la integridad de la materia blanca mejora en otras? Todo esto impulsado por las olas hormonales que inundan el cuerpo durante el embarazo. En este episodio analizaremos cómo estas transformaciones pueden preparar a una madre para enfrentar los desafíos emocionales, cognitivos y sociales de la maternidad, y lo que esto podría significar para su salud mental y física a largo plazo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Memorándum, un espacio que, como saben, bueno, pues lo tenemos aquí para platicar, para analizar, como viene en el logo, pues artículos científicos, prácticamente todos ellos que tienen que ver con nuestra especialidad, con la radiología. La gran mayoría de las ocasiones platico sobre artículos que salen en revistas de nuestra especialidad, pero pues hoy, así como en otras ocasiones, pues también voy a tocar un artículo que se me hizo muy interesante, que no es de una revista de radiología y que tiene que ver, como ya lo escucharon, con los cambios. De hecho, el título del artículo, si lo pudiéramos poner en español, dice, o sería cambios neuroanatómicos observados durante el curso de un embarazo humano. Y este es un estudio publicado pues apenas hace unos días, el 16 de septiembre, en la revista, como les decía, Nature Neurosciences, por investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara. Y se me hizo muy, muy interesante porque este artículo es de alguna forma revolucionario en muchos aspectos, ya que proporciona una visión sin precedentes, ¿sí?, de cómo el embarazo remodela el cerebro materno desde antes de la concepción hasta 2 años después del parto. Es un artículo que, bueno, obviamente, como he mencionado con ustedes en ocasiones anteriores, pues voy a ver la parte fundamental, todos los detalles específicos de la metodología, valores de resultados y demás. No los voy a discutir aquí por las características del podcast. Voy a hacer algunas aclaraciones un poco más generales, porque sé que hay mucho público general, muchas personas que no necesariamente son radiólogos o médicos y que también están escuchando este podcast, así es que voy a tratar de explicar algunas cosas un poco más en forma más general.
Pero como siempre, les dejaré el link del estudio para aquellos que están pues interesados en todos estos detalles metodológicos, los resultados y sobre todo en este artículo en particular, bueno, como siempre, porque son de radiología y son de imagen, pero las figuras y las imágenes están realmente muy interesantes para aquellos que les interesen. Entonces les dejo el link. Pero bueno, como es costumbre también en todos mis episodios, vamos a poner esto un poco en perspectiva, en contexto, ¿no? Y aunque muchas de las cosas ya las conocemos y ya las sabemos, y este es un estudio que tiene el principio, y viene ahí descrito, es porque ya hay muchos resultados, pero muy fraccionados, de cómo se observan cambios durante el embarazo en la madre. Estoy hablando a nivel específicamente cerebral, obviamente en la parte cerebral. Pero, bueno, en el embarazo, como todos sabemos, pues es un momento de inmensa transformación fisiológica y hormonal. Pero mientras que normalmente pues se presta mucha atención a los cambios corporales, como el crecimiento del abdomen, el aumento en las demandas metabólicas y muchos síntomas físicos y demás, evidentemente, que tienen que ver pues con el embarazo, la verdad es que se sabe mucho menos sobre lo que ocurre en el cerebro. Pero, como les digo, hay estudios, pero digamos de ocasiones de correlación, de que hay disminución de esta parte del cerebro, aumento de esta otra, cambios en esta otra, pero básicamente es de una persona que por X razón se le hizo una resonancia magnética y que se compara con un grupo control, una persona más o menos de su edad. Pero la fuerza de este estudio, y me estoy adelantando un poco a la parte de metodología, pero la fuerza de este estudio es que la persona que se le hizo es la misma y el cerebro obviamente pues es el de ella antes, durante y después del embarazo. Entonces, sabemos que, como les decía, debe haber muchos cambios, pero no están documentados en esa evolución, por así decirlo, ¿no? De todo lo que el cerebro experimenta en esta adaptación que es, de alguna manera nos vamos a dar cuenta que es muy dramática, quizá más dramática que las otras que suceden en el cuerpo de la madre. Y este estudio en particular llena ese vacío en nuestro conocimiento, arroja luz sobre cómo el cerebro materno, evidentemente, se transforma durante la gestación, revelando toda esa increíble plasticidad que posee el cerebro, ¿sí? La plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para modificarse y creo que los que somos médicos, radiólogos en particular, pues conocemos de esto. Toda la gente que se dedica a neuro sabe que en ocasiones si hay una lesión, por ejemplo, en el cerebro, pues el cerebro trata de sustituir la función de esa región del cerebro que está dañada, relocalizarla con esa plasticidad y evidentemente que, bueno, sabemos que hay mucho más neuroplasticidad, por ejemplo, en un niño, una persona joven, que en una persona adulta y demás. Pero bueno, sin tratar de desviarme de esto, les decía que este estudio pues llena ese vacío de qué es lo que está pasando durante la gestación. Y bueno, probablemente te estás preguntando, bueno, ¿por qué el cerebro necesita de alguna manera cambiar durante el embarazo? Porque pues después de todo solemos pensar que el cerebro está, digamos, completamente formado en la edad adulta y pues al menos en términos de estructura no parecería que esto fuera a cambiar. Tenemos la idea de que nacemos con el número de neuronas, aunque eso está cambiando y ya lo hemos platicado en alguno que otro episodio aquí también. Hay evidencia de que esto no es totalmente cierto, pero resulta que esto que vamos a ver, que el embarazo desafía esta noción de que ya estamos formados y que ya nada va a cambiar. Porque resulta que durante este periodo, o sea, estoy hablando del embarazo, el cerebro no solo pues responde a las necesidades físicas, sino que también se adapta a nuevas demandas en muchos aspectos, demandas sociales, emocionales, cognitivas. Y resulta que todo esto es las hormonas que aumentan drásticamente durante el embarazo. Yo no tenía idea de que fuera tanto, pero al menos ahí en el artículo dice que puede ser entre 10 y 1000 veces más de la concentración o el aumento de las hormonas, estrógenos y progesterona principalmente. Y no solo impacta todo el cuerpo, obviamente, de la mujer, sino que impulsa una
reorganización significativa del cerebro. Y esta reorganización es, digamos, o ellos están proponiendo, o se ha propuesto, que es crucial para preparar a una mujer para la maternidad. Y el estudio que estamos comentando hoy se centró en una única persona, ¿sí? La verdad no lo menciona, es una mujer de 37 años, creo, algo así. Probablemente sea médico e incluso parte del equipo, no lo sé, eso no lo menciona. Una mujer de 38 años, aquí estoy viendo en mis notas. Y esta persona aceptó someterse al final fueron 26 estudios de resonancia magnética de cerebro, desde 3 semanas antes de la concepción y hasta 2 años después del parto. Se hizo muchos estudios, los detalles, como les digo, pues están en esa parte, digo ahí en Material y Método, los que quieran revisarlo. Y fíjense que estos estudios, obviamente se analizaron con software muy sofisticado de volumen, de sustancia gris, de sustancia blanca, con segmentación y demás. Los radiólogos estamos más o menos acostumbrados a esto y ahora afortunadamente con todos estos sistemas y algoritmos que hay, pues podemos, digamos, segmentar y calcular volumen, forma en 3D y demás de muchas áreas del cuerpo en general, pero en particular del cerebro. Y entonces resulta que estos estudios cerebrales revelaron que de alguna manera, bueno, a mí se me hizo y hay ya pues varias entrevistas que les han hecho a los autores, pues hallazgos que realmente son extraordinarios, ¿no? Como que no pensábamos que pudieran ser así y que están demostrados. Repito, es una sola persona y es parte de la limitación. Lo voy a mencionar nuevamente al final, como siempre lo hago cuando veo las limitaciones de los estudios. Pero para poner esto en perspectiva, pensemos en la increíble capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse al embarazo. Primero, pues hay, un aumento en el volumen sanguíneo, la tasa metabólica, consumo de oxígeno y una gran cantidad de cambios fisiológicos. Evidentemente no son mi especialidad, pero creo que todos, médicos o no médicos, sabemos que pues obviamente hay muchos cambios en el cuerpo de la mujer que está embarazada. Pues resulta que el cerebro no es diferente, también experimenta, así como muchas partes del cuerpo de una mujer, pues una remodelación significativa para adaptarse al rol maternal, que está impulsada en gran parte, como yo les digo, por esta subida masiva de hormonas. Y uno de los hallazgos más sorprendentes de este estudio fue que hay una reducción pronunciada en el volumen de la materia gris, particularmente en áreas del cerebro que están relacionadas con la parte social, con la cognición social, con la empatía y con todas estas áreas de conexión del sistema límbico y demás que tienen que ver con toda esta teoría de qué es la mente o dónde está la conciencia, en fin, cosas de ese tipo que, bueno, lo menciono nada más así, no voy a profundizar, pero finalmente que tiene que ver con la persona, con el ser, con quién somos. Y todo eso aparentemente, pues obviamente se supone que está y que es lo que nos hace diferente, pues en la parte de la materia gris. Y a primera vista esto parecería ser así como muy alarmante, ¿no? Ahorita que le estaba platicando a mi esposa sobre esto, dijo, qué bueno que nada más tuvimos una hija, imagínate si hubiera tenido 10. Bueno, no es la situación exactamente así, pero la pregunta es ¿por qué el cerebro perdería materia gris durante el embarazo? Y lo fascinante es que esta reducción, ¿sí? y ahí vienen muchas cosas interesantísimas ahí en el artículo y referencias también, pues no necesariamente, y obviamente, no es algo negativo. De hecho, probablemente refleja, dicen los autores, en la parte de discusión, pues un proceso como de refinamiento, donde el cerebro se está sintonizando, donde se está quitando lo que no sirve. De hecho, si traduces una de las palabras ahí que viene, es como podando, como cortando, como eliminando, ¿sí? Y reafirmando, refinando, para volverse más eficiente en su nuevo rol. Entonces es una manera como de autolimpieza, similar a lo que ocurre
Eso sí está conocido durante la adolescencia, cuando el cerebro también experimenta cambios significativos en el volumen de materia gris. Y en ambos casos, o sea, me refiero tanto al embarazo como la adolescencia, pues esta reducción probablemente lo que hace es que mejora la capacidad del cerebro para funcionar de nuevas maneras, ¿sí? Y eso es algo que a mí se me hizo sumamente interesante. Entonces, para poner así esto un poco más amplio en cuanto a la audiencia, pues ¿qué es exactamente la materia gris? Sin entrar obviamente en cuestiones demasiado anatómicas, ni histológicas, ni demás. Pues la materia gris se refiere a todas estas regiones, a las neuronas, pues, que están agrupadas en todas estas regiones del cerebro que están involucradas, por ejemplo, en el control muscular, lo que hace que podamos movernos, en la percepción sensorial, lo que hace que podamos ver, ¿sí? La sustancia gris que tenemos acá en el occipital, que podamos oler, que podamos hablar, es donde está la memoria, donde están las emociones, donde está el habla y finalmente también donde está la toma de decisiones. La parte del cerebro que, digamos que procesa la información. Y durante el embarazo, estas reducciones en la materia gris pues aparecen en una gama, por así decirlo, o sea, no es en un área en particular, sino en varias redes cerebrales, particularmente aquellas que están involucradas, como les decía, con interacciones sociales y la regulación emocional. Y estas son las áreas del cerebro que podrían, de alguna manera, volverse más especializadas, si queremos llamarle así, durante el embarazo, para de alguna manera ayudar a la madre a vincularse probablemente con su hijo, responder a las necesidades que va a tener, que es una cuestión completamente nueva. Pero esto no es lo único que cambia en el cerebro. Junto con la reducción de la materia gris, este estudio también encontró que hay un aumento muy importante en la integridad, vamos a decirlo así, de la microestructura de la sustancia blanca. Para esto hay varias secuencias y varias cosas que nosotros podemos hacer con resonancia magnética. Algunas de ellas ya las he platicado con respecto a otras enfermedades aquí también en Memorándum, en otros episodios, pero bueno, sabemos que esa parte de la microestructura, de cómo se difunde el agua, coeficientes y demás, los podemos calcular, nos da una idea sin necesidad de hacer una biopsia, tomar muestra del cerebro, cómo está la microestructura de la sustancia blanca. Pues resulta que la materia blanca, así como platicamos para la materia gris, pues es responsable de esa comunicación. Son los axones que seguramente hemos escuchado. Todos tenemos la idea de que una neurona es como una cabecita, es donde está la sustancia gris, donde está el núcleo y demás, y que le salen muchas dendritas para conectarse, y luego sale un axón que es el que se conecta con las otras neuronas, y así sucesivamente. Entonces, es un sistema de comunicación entre diferentes regiones del cerebro y actúa como pues sí, como un sistema de cableado del cerebro, ¿no? que asegura que las señales de la transmisión pues se hagan de una manera eficiente. De hecho, esa transmisión sabemos que es eléctrica, sabemos que las neuronas, los axones están cubiertos de mielina, que es una sustancia que es como grasa aislante, justamente para aislar esa conducción, y que cuando no existe esa mielina, cuando hay procesos de desmielinización, como por ejemplo la esclerosis múltiple o algunas otras lesiones, muchas lesiones vasculares, infecciosas y demás que pueden afectar la sustancia blanca, pues afectan evidentemente esa transmisión que hay entre un área del cerebro y la otra al afectar la sustancia blanca. Entonces, como yo les decía, este estudio, los investigadores encontraron que la integridad de estas vías de materia blanca mejoraban durante el embarazo, particularmente en áreas que están involucradas con el procesamiento sensorial. Y esas pues prácticamente son de los 5 sentidos que nosotros tenemos, que ya ustedes los conocen, pero esto sugiere que el embarazo no solo, digamos, poda o limpia o corta ciertas regiones del cerebro para hacerlas más eficientes, sino que también mejora la comunicación entre diferentes áreas del cerebro. Entonces, los investigadores observaron estos cambios a lo largo de las 40 semanas del embarazo, me estoy refiriendo en el cerebro de la madre, obviamente, y muchos de estos cambios persistieron tiempos después del parto. O sea, no una vez que tienes el bebé, no simplemente se recupera, sino esto
persistió al menos por los 2 años que la paciente o la persona, porque no estaba enferma, que la persona aceptó participar en este estudio. Por ejemplo, las reducciones en el volumen de la materia gris pues seguían siendo significativas incluso hasta los 2 años después del nacimiento del bebé, y esto sugiere que el embarazo de alguna manera, digamos, deja una huella duradera en el cerebro de la madre. Sin embargo, no todos los cambios, como les digo, pues fueron permanentes. Por ejemplo, mientras que la integridad de la sustancia blanca, de la materia blanca, aumentó durante el embarazo, volvió a los niveles normales un poco después del parto. Y si te preguntas qué es lo que impulsa estos cambios, pues la respuesta se encuentra en gran medida, como ya lo platicamos hace un poquito, en las hormonas que inundan el cuerpo durante el embarazo. El estrógeno y la progesterona en particular se disparan, como yo les decía, durante la gestación, y se sabe que estas hormonas impulsan la neuroplasticidad, que es la capacidad, como les decía, del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales. Este estudio encontró que los cambios en la materia gris y blanca estaban digamos, estrechamente relacionados con los niveles de estas hormonas. Hay una correlación, hay un par de gráficas ahí donde se correlaciona esto, y a medida que aumentan los niveles de estrógeno y progesterona, el cerebro se adapta en consecuencia a estos niveles. Ahora, vamos a ver un poquitín más a profundidad cuáles serían esas regiones subcorticales, o sea, abajo de la corteza, porque generalmente cuando pensamos en sustancia gris, pensamos en la corteza cerebral, pero hay unas regiones subcorticales del cerebro, que son como dice su nombre, las que están abajo de la corteza, que son críticas, digamos, para funciones básicas como la memoria, las emociones, incluso el comportamiento que nosotros tenemos. Y este estudio encontró que hay cambios significativos en varias regiones subcorticales. Incluyen, por ejemplo, para los médicos, los neurólogos, los radiólogos, lo vamos a ver muy fácil, la parte del diencéfalo ventral, el hipocampo, el núcleo caudado, y el diencéfalo ventral incluye estructuras como el hipotálamo, que es particularmente interesante porque obviamente sabemos que este juega un papel clave pues en el comportamiento maternal, ¿sí? O sea, y maternal me refiero a cómo es una madre con su hijo, no el comportamiento materno, sino maternal, o al menos así es la idea que quieren transmitir pues en el artículo. Hay, de hecho, estudios en animales que han demostrado que esta región es crucial para desencadenar el comportamiento de la crianza después, una vez que el animal tiene crías. Eso sí está, les digo, está estudiado, pero como les digo, son cosas que están así como aisladas, sí, que hemos ido encontrando, que se han ido descrito, pero pues fue una evolución. El hecho de que esta área, ¿sí?, que les estoy diciendo, experimente una remodelación significativa durante el embarazo, pues obviamente esto sugiere que podría estar corriendo o ocurriendo más bien, ¿sí?, pues varios mecanismos similares en los humanos, así como también lo vemos. Entonces el hipocampo, que está involucrado en la formación de la memoria, también mostró que había reducciones en el volumen durante el embarazo, como para limpiar cosas que no sirven, y esto podría parecer obviamente como muy contradictorio, porque una región del cerebro que se asocia con la memoria se reduciría durante un evento tan importante. Pues de nuevo, esto podría, ellos dicen, reflejar un proceso como de refinamiento. El hipocampo también está involucrado en la regulación del estrés. Y es posible que estos cambios, digamos una disminución en ayuden a las madres a lidiar con estos desafíos emocionales de cuidar a un recién nacido, que tengan menos estrés. Y bueno, hasta ahora hemos hablado mucho sobre la materia gris también, pero como les comenté que también se observaron cambios de la materia blanca del cerebro, pues las fibras de conexión que permiten esta comunicación entre las diferentes regiones del cerebro, ¿se acuerdan? Pues resulta que curiosamente el estudio encontró que el embarazo se asoció, como les decía, con un aumento en la integridad de esta materia blanca en varios tractos clave. Tracto se le llama a la vía que comunica de un lado hacia el otro del ojo, hacia la sulfura calcarina, por ejemplo, en el cerebro,
o hacia el área del habla, o lo que estamos pensando, lo que estamos escuchando, donde razonamos, o toda esa comunicación que normalmente existe y que se puede identificar con resonancia magnética funcional. Bueno, pues esto, cómo se pasa información de un hemisferio cerebral hacia el otro, por ejemplo, en el cuerpo calloso, ¿sí?, que es el que conecta los dos hemisferios, el fascículo longitudinal inferior, por ejemplo, que conecta áreas que están involucradas en todo lo que es el procesamiento visual y emocional. Entonces, todo esto se refuerza. Entonces, estos cambios en la materia blanca sugieren que el cerebro se vuelve más, digamos, eficiente en el procesamiento de la información sensorial durante el embarazo. Y esto obviamente podría ayudar, ¿sí?, a las nuevas madres a responder a todas las necesidades de sus bebés. Uno de los aspectos también que tengo aquí anotado que se me hizo muy pues interesante, intrigante de este estudio es cómo comparan los cambios cerebrales relacionados con el embarazo con lo que ocurre en otros momentos de la vida, como yo les decía, como la adolescencia. Y viene ahí un párrafo de discusión en donde ambos periodos están, digamos, caracterizados pues, por un aumento en los niveles hormonales y una significativa remodelación cerebral. Y eso viene en varias referencias y eso ya está estudiado. Pero el embarazo es único en la magnitud de estos cambios. Son mucho mayores de lo que se observa. El aumento del estrógeno y la progesterona durante el embarazo es mucho mayor que las, digamos, fluctuaciones hormonales que se ven durante la adolescencia. Y los cambios cerebrales que observaron en este estudio pues superan pues, con creces pues, toda la variabilidad normal que ya se ha visto en pacientes no embarazados, en estudios que se han hecho, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos pacientes a los que se les han, claro, generalmente tienen una condición que es por la cual se les hace el estudio de resonancia magnética, pero se pueden tratar de decir, bueno, el paciente venía por esta cosa y yo le estoy investigando otra cosa, o sea, se ponen a medir otra cosa y ven cómo hay variaciones diarias que no son tan significativas, pero que de alguna manera dices tú, bueno, de un día para otro, de una semana para otra, de un estudio a otro, pues puede haber cambios. Pero resulta que aquí vieron que estos cambios, por ejemplo, de volumen de la materia gris durante el embarazo fueron casi 3 veces mayores a los esperados de la variabilidad cerebral típica a lo largo del tiempo, ¿sí?, de lo que ya les he platicado que pudiera suceder. Y si lo vemos, pues yo creo que las implicaciones de estos hallazgos son muy profundas, porque por un lado, pues proporcionan pues nuevas ideas sobre el papel de las hormonas en la configuración del cerebro adulto, mientras que también pues pensamos a menudo que el cerebro, como yo les decía al principio, es relativamente estable después de la adolescencia, pero este estudio muestra que aún puede someterse a una remodelación muy significativa en la vida adulta, específicamente en el embarazo. Y estos cambios también podrían ayudar a explicar algunos de los cambios emocionales y cognitivos que muchas mujeres experimentan durante el embarazo y en el periodo posparto. Y es importante señalar que este estudio se centró, obviamente, como yo les decía, en una sola persona, lo que limita pues la generalización de los hallazgos, que tú digas, pues eso se presenta en todos los pacientes, en todas las personas, no lo podemos asegurar. Pero ya había datos de que esto podría ser, y como les digo, es muy difícil conseguir 1000 personas que digan, hágame 20 y tantos estudios de resonancia magnética desde antes de que me embarace, aunque estoy pensando en embarazarme, y durante todo el embarazo y después, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es, aunque sea un estudio, pero los hallazgos son muy interesantes. Yo creo que esto abre la puerta para muchas investigaciones futuras sobre cómo el embarazo afecta el cerebro en diferentes mujeres. Por ejemplo, cómo varían estos cambios pues, en diferentes edades o en mujeres que tienen múltiples embarazos, como me decía mi esposa, y cómo se relacionan con los resultados de salud mental, por ejemplo, como la depresión posparto, porque muchas de las áreas que yo les dije tenían que ver con la parte emocional. De hecho, este estudio tiene de alguna manera muchas implicaciones clínicas también. Eso viene ya casi al final de la discusión, porque 1 de cada 5 mujeres experimenta algún tipo de depresión perinatal, ¿sí?, alrededor del parto. No quiere decir nada más posparto, sino incluso puede ser antes. Y
de alguna manera la detección de esto pues es difícil y aparte no sabemos qué es lo que está ocurriendo o pensábamos que simplemente era una cuestión meramente psicológica. Entonces, comprender cómo cambia el cerebro durante el embarazo podría ayudarnos a identificar a aquellas mujeres que están en mayor riesgo de sufrir un trastorno del estado de ánimo, de alguna manera también, pues obviamente intervenir de manera temprana, ¿sí? Eso es lo que sería la parte predictiva, que nos ayudarían quizá algoritmos de inteligencia artificial para detectar qué mujer podría estar en riesgo de hacer eso, ¿no? Y comprender, pues como yo les digo, esto nos ayudaría, yo creo que bastante, ¿no? Sobre todo para detectarlo de una manera temprana y pues evitar que sufran estos trastornos del estado de ánimo y que definitivamente, obviamente afecta pues toda la parte social también que rodea al embarazo, pues a la mujer que está embarazada y toda la condición que está alrededor. Entonces, ya para ir terminando, estos estudios nos incumben a nosotros como radiólogos, pues son estudios de imágenes como que les estoy platicando, pues obviamente ¿qué es lo que seguiría, no? Pues a lo mejor es la idea así como de decir, ¿sabes qué? Por aquí es como el área por donde podemos ir investigando. Es como una hoja de ruta para futuras investigaciones sobre los fundamentos neurológicos de la salud mental materna. Y no solo la salud mental se ve afectada, ¿no? Los cambios cerebrales que están relacionados con el embarazo también podrían tener implicaciones con otras condiciones neurológicas, como por ejemplo con la epilepsia, con la preeclampsia, la esclerosis múltiple, las migrañas. Y sabemos que dependiendo de las condiciones hay unas que empeoran y otras que mejoran durante el embarazo. Entonces, al comprender cómo el cerebro se adapta durante el embarazo, podríamos llegar a manejar mejor estas condiciones en mujeres embarazadas en el futuro. Y bueno, después de analizar este artículo, creo que queda claro que el embarazo es un periodo de notable neuroplasticidad. El cerebro no solo apoya las demandas físicas de la gestación, también se adapta a todos estos desafíos emocionales y cognitivos de la maternidad. Este estudio creo que proporciona, como les decía, como un mapa detallado de estos cambios, revelando cómo el cerebro se refina a sí mismo, fortalece sus conexiones y se prepara para la monumental tarea de nutrir una nueva vida en todos los aspectos, no nada más la parte física de nutrición, sino toda la parte emocional, el amor y demás. Y comprensión y todo lo que se tiene que hacer, ¿sí? A nivel también social, pues emocional y demás. Y aunque yo creo que queda mucho por aprender, pues esta investigación ofrece así como una vista, ¿no? Increíble de la adaptabilidad que tiene el cerebro humano y establece las bases para muchos descubrimientos futuros en el campo de la neurociencia materna. Pues bien, espero que esta información se les haya hecho tan interesante como a mí. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienen sugerencias, comentarios, preguntas, pues no duden en hacerlas en las diferentes plataformas donde publico Memorándum o en la página de memorandum.mx o en mi correo electrónico memolizondo@memorandum.mx. Y como siempre les digo, si consideran pertinente, pues por favor compartan este episodio y el podcast con nuestros colegas, con pacientes. Suscríbanse si lo consideran así importante y compartan, pues. Pues muchas gracias nuevamente por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron aquí en el canal de YouTube a la grabación aquí del episodio, pues muchísimas gracias. Obviamente también si tienen algún comentario, sugerencia, por favor, pues pónganlo aquí abajo. También pues compartan, suscríbanse al canal y compártanlo si creen que esto es información interesante e importante para nuestros colegas o nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.